Bueno, eh, el tiempo es oro, entonces muy buenas noches para todos. Mi nombre es Daniel Augusto Castellanos Coronado, me presento, yo soy el tutor de álgebra lineal, pues del curso de ustedes. Pues ya está diseñado un canal en Teams para que ustedes, pues, aclaren sus dudas. Hasta ahorita, pues, pude hacer la reunión. Entonces voy a hacer diferentes ejercicios de la tarea cero para lo que los no han presentado, entonces ahí pues aclaramos dudas. Entonces empiezo. Entonces, ¿cómo explico yo esos ejercicios? Pues tomo algunos de los que ya han presentado sus compañeros y, y vamos mirando. Listo, entonces, por ejemplo, una pregunta dice, ¿cuál es el perímetro de un triángulo equilátero? ¿Cuál es el perímetro de un triángulo equilátero? Entonces, como sabemos, el triángulo equilátero pues tiene sus lados iguales, entonces el perímetro es la suma de sus lados, cuyo lado es igual, dice, cuyo lado es igual a 12 centímetros. Entonces el perímetro es la suma, en el caso del triángulo, ¿no?, de los tres lados. Ahí el triángulo equilátero pues obviamente tiene los lados iguales, entonces sería que el perímetro del triángulo es 12 centímetros más 12 centímetros más 12 centímetros, o sea, queda 36 centímetros. Como el perímetro es una longitud, pues obviamente da en unidades de longitud. Ya. Vamos a mirar otro que dice, por ejemplo, si tengo la ecuación lineal 2x más y igual a 8, me están diciendo cuál, o me están preguntando, cuál es la pendiente y cuál sería el punto de corte. Entonces, aquí lo hago. La ecuación de la recta es y igual a mx más b. Pero a nosotros nos la presentan como 2x, más y igual a 8. Entonces tengo que organizarla y dejarla de esta manera. Entonces aquí y es igual a menos 2x más 8. Este que está sumando lo paso al otro lado a restar. Entonces, si yo comparo esta ecuación con esta, entonces la m, la pendiente, sería igual a menos 2 y el punto de corte en el eje Y, que es este B, entonces primero va, el punto de corte sería 0,8. 0 en X, 8 en Y. Ese sería el punto de corte. Entonces tengo que saber cuál sería la ecuación de la recta. Si tienen alguna pregunta, pues me van diciendo. Otro es, ya aquí pasamos a factorización. Entonces dice, ¿cómo puedo factorizar esto? X al cuadrado menos 36.
Entonces ahí identificamos, yo lo puedo colocar de esta manera, x cuadrado menos 6 al cuadrado. Entonces ahí identificamos que es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué diferencia de cuadrados? Porque cada cantidad está elevada al cuadrado. Entonces, si yo lo hago con letras, a cuadrado menos b cuadrado, entonces voy a factorizar. ¿Y qué es factorizar? Factorizar es transformar una resta o una suma en una multiplicación o división. Entonces yo puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso voy a ir hacia este lado. Entonces cuando factorizo, entonces le saco raíz cuadrada a cada cuadrado y lo separo por el signo menos y por el signo más. Entonces, si saco raíz cuadrada de x cuadrado, pues me va a dar x. Y raíz cuadrada de 6 al cuadrado, acá va el cuadrado implícito, pues sería 6. Entonces, ¿cómo me queda factorizada? Abro dos paréntesis que se están multiplicando. Y sería x menos, aquí 6, perdón, aquí es más, y aquí más 6. Esa sería la factorización de una diferencia de cuadrados. Entonces ahí en, los, en el examen, no se diría sino en el reconocimiento de presaberes, pues estos conceptos se van a utilizar para poder desarrollar el curso de álgebra lineal. Ahorita desarrollo unos ejercicios y puedo compartir cómo se va a desarrollar el curso. Entonces, primero va a ser como un pretest de los conocimientos previos. Después siguen 3 unidades y después seguiría el examen final. Otro ejemplo. A ver, Profesor, una pregunta. señora, ¿Usted está compartiendo pantalla para poder ver la resolución de los ejercicios? no lo he hecho, pero ya lo hago. Gracias. Qué pena. No compartí pantalla, no importa, vuelvo a repetir. Se me pasó por alto. A ver, ¿qué está eso? Acá. Yo lo vuelvo a repetir, no hay problema. Gracias. Bueno, entonces había hecho estos. A ver, los tengo acá. ¿Ahora sí está viendo la pantalla? Sí. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces había explicado estos. A ver. Había explicado este, que es el perímetro de un triángulo. Entonces, ¿cuál es el perímetro de un triángulo equilátero, perdón? Cuyo lado es de 12 centímetros. Entonces, el perímetro es la suma de los lados. En este caso, como es un triángulo, tiene 3 lados y los lados son iguales, entonces sumo los 3 lados. En el caso sería 36 centímetros. Vuelvo a repetir este porque creo que es bien importante. Entonces explico este. Este es una
un caso de factorización se llama diferencia de cuadrados. Entonces, ¿por qué se llama diferencia de cuadrados? Porque estoy restando dos cantidades elevadas al cuadrado. Entonces ahí decía, ¿qué significa factorizar? Factorizar significa transformar mediante una operación una resta o una suma, en este caso es una resta, transformarla en una multiplicación o en una división. Me puedo ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, acá explicaba cómo se factoriza. Una diferencia de cuadrados, lo hago con letras y luego pues se hace con números. Entonces, la diferencia de cuadrados es igual a la multiplicación de dos cantidades. Entonces, le saco a cada cantidad la raíz cuadrada, entonces sería A, y la raíz cuadrada de B cuadrado pues sería B. Entonces es igual a la multiplicación de la diferencia por la suma de cada cantidad que se elevó al cuadrado. Entonces cuando saco raíz cuadrada de una cantidad elevada al cuadrado, pues encuentro esta cantidad, que es A o B. Entonces voy a hacer el ejemplo. Entonces si tengo 25, yo sé que es 5 al cuadrado, y si saco raíz de 5 al cuadrado, pues me va a dar el número. Entonces sería 5. Entonces en este caso voy a cambiar los valores. Entonces si tengo, por ejemplo, x cuadrado menos 25, entonces yo como la transformo sería x cuadrado menos 5 al cuadrado. ¿Cómo lo factorizo? Entonces saco raíz cuadrada de cada cantidad, coloco dos paréntesis, pues aquí coloco la primera cantidad, coloco el menos, coloco el más, y la raíz cuadrada de 5 al cuadrado sería 5 con la diferencia y 5 con la suma. Entonces, ¿yo cómo compruebo que eso es verdad? Pues coloco aquí x menos 5 y aquí x más 5 y empiezo a multiplicar. Puedo hacerlo en cualquier orden, entonces sería x por x, x cuadrado, x por menos 5, menos 5x, y 5 por x, más 5x, y 5 por menos 5, más 25. Entonces, si yo sumo, estas dos cantidades se restan porque es menos 5x más 5x da 0, y sumo el 25, y aquí estaría al cuadrado. ¿Y 25 cómo lo puedo expresar? Como 5 al cuadrado. Entonces yo puedo ir de derecha a izquierda y tiene que darme el mismo resultado. Voy a explicar lo de la recta, por lo que no estaba compartiendo pantalla. Entonces dice, apenas termine, yo les envío la grabación al canal, y ahí pueden volver a repetir si tienen alguna duda, ¿no? Entonces dice que tengo esta ecuación lineal, 2x más y igual a 8. La ecuación de una recta es y igual a mx más b. Entonces yo tengo que transformar esta ecuación en este tipo para poder identificar cuál es la pendiente y cuál es el punto de corte en el eje Y. Entonces, esta sería la pendiente y este sería el punto de corte en el eje Y. Como hay punto de corte en el eje Y, pues primero tiene que ir una coordenada en X, que es 0, y después sigue este número que es el B. 0, el número B. Entonces yo tengo que pasarla de esta forma, en los dos chulos, a la otra que está a la derecha. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, Y la dejo aquí a la izquierda y el 2x que está sumando pasa a restar. Y el 8 lo dejo ahí porque está sumando. Entonces, aquí comparo. Esto es M y este es el punto de corte con el eje Y.
Entonces, la pendiente sería 2. ¿Qué quiere decir la pendiente? El grado de inclinación de la recta. Puede haber pendiente horizontal, creciente, decreciente, y si está así, pues sería una pendiente. Si está vertical, esa sería una pendiente infinita. Entonces, este menos 2 quiere decir que está decreciendo, o sea que es decreciente, ¿sí? Va hacia abajo. Y si fuera más 2, está creciendo la pendiente. ¿Y qué significa este 8? Que el punto de corte con el eje de Y sería 0,8. Porque está cortando en el punto 0,8 en el eje Y. Entonces, yo puedo graficar esto. No es el tema, pero ahí se los explico. Entonces, para que exista una recta, pues yo necesito 2 puntos. Entonces, si yo digo que Y es igual a 0, ¿cuánto valdría X? Entonces, reemplazo aquí. 0 igual a menos 2X más 8. O sea que mi punto ya tiene en Y 0. Voy a hallar la coordenada en X. Entonces, el 8 está sumando, lo paso a restar. Y aquí queda menos 2X. O sea que X es igual a menos 8 sobre menos 2. O sea que X vale 4. O sea que mi coordenada sería 4,0. Entonces ahí hallé un punto por donde pasa la recta. Otro caso sería, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Entonces aquí sería Y igual a menos 2 por 0 más 8. Entonces diría que Y es igual a 8. Es decir, que la otra coordenada sería 0,8. ¿Listo? Entonces tengo el punto 4, 0 y 0, 8. Entonces si yo lo coloco aquí en un sistema cartesiano, entonces mi punto sería 1, 2, 3, 4. 4, 0. Y el otro sería 0, 0 en X y 8 en Y. 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Ese sería mi otro punto. Y este sería mi otro punto. Y yo uno los puntos. No me va a quedar tan perfecto, pero... Entonces este sería... Bueno, no me queda recta. Entonces este sería el punto de corte, que es 0,8. Y esta inclinación hacia abajo sería una pendiente de menos 2. ¿Qué quiere decir una pendiente de menos 2? La pendiente tiene que variar, tiene que haber una variación de Y con respecto a X. Es decir, si me da menos 2, entonces abajo hay un 1. O sea que baja 2 unidades en Y y avanza una unidad en X. Eso significa la pendiente. El grado de inclinación de la recta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hago otro tipo de ejercicio. Entonces nos dicen cuál es la longitud de un segmento. Me están pidiendo, pero me están dando los puntos. P vale 6, menos 3 y Q vale menos 2, menos 3. Entonces aquí tengo que hallar una distancia entre los dos puntos. Entonces, ¿cómo es la distancia? Pues aquí coloco x1, y1, x2, y2. Entonces sería y2 menos y1 más
x2 menos x1, y esto va en raíz cuadrada. Sí. Y acá va al cuadrado y aquí va al cuadrado. Entonces identifico mis puntos. Entonces sería y2. Y2 lo coloqué como menos 3, con todo y signo, ¿no? Menos y1. Entonces acá sería menos 3. Y todo esto va al cuadrado. Más x2, que sería menos 2, menos 6. Y todo esto va al cuadrado. Entonces acá sería menos 3 más 3, 0. O sea que sería 0 al cuadrado más menos 2 menos 6 da menos 8. Y al cuadrado, aquí voy, pues daría la distancia de una raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado me daría 64. O sea que la distancia es 8. Ese es el tipo de ejercicio es geométrico para encontrar la distancia entre dos puntos. Pues a veces son preguntas muy fáciles, pero pues toca desarrollarlas. Entonces dice, otra pregunta dice, ¿cuál es el producto de menos 20 por menos 40? Entonces, si yo coloco la multiplicación de signos, entonces menos por menos, yo sé que me da más, y 20 por 40, pues me da 800. Entonces, si coloco así, menos 20 por 40, acá está implícito el más, pues me daría menos 800. Signos iguales dan positivos, signos diferentes, su producto da negativo. Sí. Listo, otro a ver. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Listo, ahora hagamos otro tipo. Entonces, guardo acá. Dice en lo siguiente. Entonces acá tengo este tipo de triángulo. No me quedó tan perfecto, pero bueno. Es un triángulo rectángulo. Entonces aquí hay dos lados, que uno es A, otro es B y otro es C. Entonces, ¿qué descubrió el señor Pitágoras? Él descubrió que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el lado más largo, es igual a la suma de cada cateto al cuadrado. Entonces, el problema dice, si un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide, coloquémosla aquí más bien H hipotenusa, la hipotenusa mide raíz de 34 metros. Y el cateto más largo, coloquémosle B, mide 5 metros. Entonces, ¿cómo encuentro el cateto más corto? Entonces, de esta ecuación, pues tengo que despejar A. Entonces, H al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A al cuadrado. Entonces, ¿cómo saco A? Pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces, si coloco raíz de 34 todo al cuadrado menos B al cuadrado, son metros,
b al cuadrado sería 5 metros al cuadrado, y esto va en raíz. ¿Cuánto valdría a? Cuando le saco raíz cuadrada a una cantidad elevada al cuadrado, pues me da esta cantidad. Entonces sería a. Si hago esto, 34 metros, perdón, raíz de 34, todo al cuadrado. Entonces cuando elevo al cuadrado un radical, pues me da el número que está dentro. Entonces sería 34 metros cuadrados. Entonces aquí sería 34 metros cuadrados menos 5 metros al cuadrado, pues sería 25 metros cuadrados. Y esto va en raíz. Entonces 34 menos 25 daría 14 menos 5 da 9. Daría 9, ¿no? Pues sería raíz cuadrada de 9 metros cuadrados. Entonces, raíz cuadrada de 9 daría 3. Entonces, A mediría 3 metros. Entonces, esa es la forma de operar y despejar este tipo de ecuaciones cuando están elevadas al cuadrado. Tienen que utilizar raíz cuadrada. Listo. Ahora vamos a desarrollar otro tipo de ejercicio que son ecuaciones. Guardo este. Listo. Entonces dice el ejercicio que tengo esta ecuación. 2x menos 5 es igual a 6 más x. Entonces aquí es una ecuación con una sola incógnita. Entonces, ¿cómo soluciono? Entonces coloco las incógnitas a un lado y los números al otro lado. Entonces sería 2x menos x es igual a 6. El 5 está restando, pasaría a sumar. 2x menos x me da x, o sea que x vale 11. ¿Yo cómo compruebo que eso es cierto? Entonces sería reemplazando 2 por 11 menos 5 es igual a 6 más 11. Ahí donde está la x reemplacé por 11. Entonces aquí sería 22 menos 5 es igual a 6 más 11, 17. 22 menos 5 pues daría 17 y esto es igual a 17, o sea que sí es solución de la ecuación. Entonces, estas preguntas son muy rápidas, pues porque el tiempo de respuesta pues es corto, entonces para verificar las soluciones pues se hacen estas operaciones. Ahora vamos a hacer operaciones con fracciones. Entonces tengo esta expresión, 14 medios, perdón, 14 cuartos. 14 cuartos más 3 medios, sobre un cuarto. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Podríamos simplificar la primera expresión. Entonces 14 la podría colocar como 7 medios, porque saco mitad, 7 y mitad 2, más 3 medios sobre un cuarto. Entonces como tienen igual denominador, yo puedo sumar lo que está arriba y dejo el mismo denominador. Entonces sería 7 más 3 sobre 2 sobre un cuarto. Entonces, 7 más 3, pues me da 10.
sobre 2 sobre 1/4. Entonces yo puedo hacer producto de extremos sobre producto de medios. Entonces sería 10 por 4, lo puedo dejar indicado, por 2 por 1. Entonces acá puedo simplificar 4 sobre 2, pues da 2, o sea que esto da 20. Y ese sería el resultado de esa operación. Ahí estoy operando fraccionarios y haciendo la división de fraccionarios. Ya, pues, esta pregunta es como más específica del tema que se va a ver, que es álgebra lineal. Aquí me están diciendo, si tengo este vector U0, 1, me están preguntando cuál es la dirección del vector. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección. Magnitud quiere decir o sea, cuánto mide el vector, y la dirección, pues, puede ser en X positiva, Y negativa, Y positiva, X negativa. Entonces, cuando lo tengo expresado así, U0, 1, el 0 está en X y el 1 está en Y. Entonces, ya se sabe que las Y, o el eje Y, pues está en la parte vertical y el eje X está en la parte horizontal. ¿Sí me escuchan? Señor. Entonces, esto estaría en la parte vertical. Entonces, si yo cambio la pregunta, si estuviera así, 1, 0, entonces el vector está en la parte horizontal, porque la primera coordenada está en el eje X, y la segunda coordenada está en el eje Y. En cambio, en este caso, la primera coordenada es 0, o sea, 0 en X, y 1 en Y. Ese tema pues se va a ver en el curso. Esa ya la vimos. Listo, ahora voy a ver otro. ¿Alguna pregunta que ustedes hayan tenido y no hayan podido resolver? Por ejemplo, a ver, hay un problema aquí. Aquí pues tenemos otra que tiene que ver con vectores. Entonces dice que tenemos dos vectores. Un vector U, que es 2, menos 2 y 7. Entonces, ¿cómo se interpreta? Está direccionado menos 2 en X y 7 en Y. Y un vector B, que está con dirección 2 en X y menos 7 en Y. Y me están pidiendo halle U más B.
O sea que halle la suma. Entonces, ¿cómo sumo esos vectores? Pues los hago componente a componente. Lo voy a hacer con otro color. Sumo esta componente con esta componente. Y esta componente con esta. Entonces, si yo hago U más B, hagámoslo acá, que sería menos 2 más 2 y 7 menos 7. Entonces, ¿qué resulta? Que U más B es igual a 0, 0. Es decir, el vector quedó en el origen. 0 en X, 0 en Y. Pasamos de vectores a suma de fraccionarios. Entonces nos dicen, ¿cuál sería el resultado de sumar estos dos fraccionarios? Entonces, para sumar fraccionarios, pues, multiplicamos en X, o sea, este por este, más este por este, sobre este por este. Entonces sería 3 por 2, más 4 por 1, sobre 4 por 2, 8. O sea, quedaría 6 más 4 sobre 8. O sea que sería 10 octavos. Yo puedo simplificar ahí. Si saco mitad sería 5 cuartos. Y esa sería la suma. 5 cuartos. Así se suman fraccionarios. Entonces, si yo hago una variación, o sea, por ejemplo, coloco 3 cuartos menos 1 medio, es lo mismo. 3 por 2, ahora es menos 4 por 1 sobre 8. Les daría 6 menos 4 sobre 8. Les daría 2 octavos. Mitad 1, mitad 4. O sea, quedaría un cuarto. Multiplico en X, o sea, 3 por 2, menos 4 por 1, sobre 4 por 2, 8. 6 menos 4 da 2, simplifico mitad 1 y mitad de 8, 4. Esa sería la resta de fraccionarios. Vamos a hacer otro de vectores. Ese va a ser un término muy común en este curso de álgebra lineal, los vectores. Entonces dice que me dan este vector U igual a 2, 1. Y me dicen encuentre esta cantidad. Cuando le colocan en barra, el vector en las dos barras, pues esa es la magnitud. ¿Cuánto mide el vector? Y el vector siempre se le coloca una flecha encima. Entonces, si me dicen la magnitud, entonces cada componente, o sea, en X sería 2, la elevo al cuadrado y la otra componente la elevo al cuadrado y le saco la raíz cuadrada. Entonces sería 2 al cuadrado, sería 4, más 1 al cuadrado sería 1. O sea que sería que su magnitud de U mide raíz de 5. Esa sería la magnitud, es decir, cuánto mide el vector. ¿Ya lo hicimos? Ah, no. Ahora pasamos a geometría. Dice que un cuadrado, a ver si me queda bien, un cuadrado, su perímetro mide 12 centímetros. Entonces me están preguntando ahora, ¿cuál será el área del cuadrado? Entonces, si el perímetro mide 12, entonces tendría que dividir 12 en 4, porque el perímetro es la suma de los lados, y el cuadrado tiene 4 lados, entonces el lado sería 12 centímetros dividido en 4, o sea que el lado es de 3 centímetros. Y el área de un cuadrado, pues es lado por lado, o L al cuadrado, o sea que sería 3 centímetros al cuadrado daría 9 centímetros cuadrados. Ese sería el área del cuadrado. Ese ya lo hicimos. Listo, te voy a mirar otro. ¿Alguna pregunta o duda sobre estos ejercicios?
menos esto. Acá voy a explicar el primer caso de factorización, que se llama factor común, 8x cuadrado menos 24x. Entonces, dice que ¿cuál sería la expresión? La factorización de esa expresión. Entonces, ¿qué tienen de factor común? Tienen de factor común la x y el 8. Entonces yo coloco aquí 8x. Y aquí está multiplicando. ¿Por qué número multiplico para que me dé este resultado? Pues le coloco x, ¿no? Porque 8x por x me da 8x cuadrado. Para que me dé 24, pues le coloco 3 y ya tengo la x acá, entonces cierro paréntesis. 8x por 3, por menos 3, perdón, menos 24x. Entonces ahí, como se dan cuenta, estoy transformando una resta de dos cantidades algebraicas en una multiplicación. Eso es factorización. Uno menos ese ya lo hicimos. Allá. Ahora es una ecuación que combina la factorización. ¿Cómo resuelvo una ecuación? Sabiendo la factorización, ¿no? X al cuadrado menos 16 me dice, resuelva esa ecuación. Entonces ahí, lo vuelvo a hacer otra vez. X al cuadrado menos 16 igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Significa para qué valores de X se cumple esa ecuación. Entonces, el X cuadrado lo dejo a este lado y el 16 lo paso a sumar. Entonces, 16, ¿cómo lo puedo expresar? Como 4 al cuadrado. Entonces, ¿cómo despejo la X? Pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Entonces sería X es igual a más o menos 4. Entonces, ¿yo cómo compruebo esa ecuación? Pues reemplazo 4 y menos 4 en la ecuación y tiene que darme el resultado. Entonces aquí sería, por ejemplo, 4. 4 al cuadrado menos 16, ¿será que es igual a 0? Entonces 4 al cuadrado me da 16, menos 16 me da 0. Si ahora lo hago con menos 4 al cuadrado menos 16 es igual a 0, entonces daría menos 4 por menos 4, menos por menos me da más, o sea que 16, menos 16 da 0 y si se cumple, 0 igual a 0, 0 igual a 0. Entonces esa es la resolución, o cómo se solucionan, perdón, ese tipo de ecuaciones. Entonces la solución sería que x es igual a 4 y x es igual a menos 4. Y ambas soluciones cumplen con la ecuación. ¿Alguna pregunta o duda sobre los ejercicios? Lo hicimos. Ese ya. A ver, no resuelve.
Entonces ese es ya revisando otros ejercicios aquí de los compañeros que han presentado la prueba de los presaberes, pues ya son preguntas muy parecidas, ya son preguntas que se le cambian los datos. Entonces esa era la explicación, o sea, espero que le sirva para desarrollar su prueba de presaberes, aún los que no lo han presentado, ¿no? Entonces algunos ya lo presentaron, otros no, entonces eso es lo que les quería contribuir y ayudar con esta explicación. Entonces no sé si tengan alguna pregunta que no hayan podido resolver, con mucho gusto pues la resolvemos entre todos. O si tienen alguna pregunta, duda sobre las preguntas que acabo de explicar, pues con mucho gusto les aclaro la duda. ¿No hay preguntas? Entonces, no les quito más tiempo. Gracias por su asistencia y esperamos vernos en otros IPAs que se van a desarrollar durante todo el curso. Para optimización del curso, pues yo siempre las IPAs los hago o explico ejercicios parecidos a los que están en la guía de trabajo de ustedes. Lo hago de una vez todo, pues para aclarar todas las dudas de todo el tema. No divido el CIPA, sino pues lo hago de una vez todo en una fecha, porque pues yo considero que el tiempo de ustedes es muy valioso y sobre todo a esta hora. Entonces, así sería el desarrollo de los CIPAs. Aquí, a ver si puedo compartir la pantalla. Bueno, si les puedo compartir. Ustedes ya han visto o ya manejan muy bien en la plataforma. Entonces, miremos acá. Entonces acá el grupo, perdón, acá el curso pues tiene sus etapas. Aquí está la evaluación, el reconocimiento de presaberes y ya pues seguiría una unidad 1 que es tarea 1, que son los vectores, matrices y determinantes. Ahí tienen que desarrollarla.
La tarea 2, sistemas de ecuaciones lineales rectas y planos. Y la última son espacios vectoriales. Entonces ustedes ya, me imagino que ya saben cómo se maneja el aula virtual. Entonces, sobre todo, por favor, participar mucho en los foros. Yo les realimento los foros para verificar si van bien, en buen camino por el desarrollo de las unidades. Y después de hacer esas unidades, pues sigue la prueba de objetiva cerrada, que ustedes ya saben cómo se presenta y las condiciones. Entonces, yo creo que hasta acá dejamos y ya empezaría a explicar en otros, en las CIPAs de la tarea 1, después cuando finalice CIPAs de la tarea 2 o CIPAs de la tarea y el CIPAs de la tarea 3. Acá pues está el canal de Teams, ahí pueden escribirme y yo a la mayor brevedad del tiempo podré resolver las dudas sobre algún tema de las unidades, de la 1, la 2 y la 3, y le puedo explicar las dudas. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración sobre el manejo del curso, sobre lo que tienen que hacer, porque están muy callados. ¿No hay preguntas? No, señor doctor. Bueno, entonces Muchas espero gracias. preguntas. Señora, Que muchas gracias por la con mucho explicación de hoy. gusto. Entonces, gracias por asistir y nos estamos viendo durante todo el desarrollo del curso. Ahí está el Teams y ahí me contactan. Entonces, muchas gracias y feliz noche. Gracias, tutor. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Con mucho gusto.